Hola, hola, ¿cómo has estado? Por aquí de nuevo con otro pequeño editorial de una neverita convencional, marcada, que le metieron cuchillo, le metieron varias pulsones. Este sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 puñaladas le metieron. ¿Qué hay que hacer con esto? Así que descontaminarlo porque inmediatamente que chuzo en la nevera, esto se llena de agua. Entonces esa humedad no deja de que el gas circule, no me llegue el capilar, le da humedad y se descongela todo lo que esté haciendo el aparato. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros las cogemos, primero las contaminamos todas, sopleteamos bien el freezer y le hacemos una descontaminación. Luego se tapan los orificios y se le hace una... Aquí tenemos la bomba vacía. Esta una neverita de R600. Ahí pueden ver la unidad. R600. Eso es un octavo. Le cambiamos el filtro. Y ya le vamos a hacer el vacío. Esta es la bomba vacío. Siempre a estos equipos hay que hacer el vacío para poder que el frío quede, la niña no quede con humedad ni mucho menos con aire atmosférico, ¿no? Entonces no se lo olvide, compañeros, siempre hacer el vacío al equipo, a cualquier equipo, porque el vacío es algo muy importante para que la nevera quede con una condensación buena. Ya vamos a hacer el vacío. Entonces quería mostrarles que hay mucha gente que dice que esta nevera puñalada no tiene arreglo, sino que es algo de mucho cuidado, ¿no? Hay que descontaminarla bien, es lo que hay que hacer. Entonces ahí les voy enseñando mi videito. Ya saben que todo lo que sube y lo que llega acá yo se lo voy subiendo. Aquí ya se tapó, este es su control de frío, estas son sus gavetas de servicio y este es su congelador. Esto ya nosotros aquí ya le eché, se llama Cinti-Suelda. Entonces se limpia bien, se lija bien, primero se saca toda la contaminación que tiene y luego se limpia bien y luego se le echa la Cinti-Suelda. Cuando ya está seca, ya se procede a hacer el vacío y se procede a cargarla de gas. Esta es la neverita, es una agua, como la pueden ver, convencional, manera nueva. Entonces, ya saben, apoyen el canal, compartan. Ese es el videito que les voy subiendo. Todo lo que me llega aquí pues lo voy a ir subiendo. Entonces, ahí nos vemos en otro video. Es corto el video, pero ahí les muestro lo que me van llegando. En todo caso, que Dios me los bendiga. Saludos a todos aquellos que dejan los comentarios. Ahí les voy a estar viendo mucho videito y que Dios me los bendiga a todos.